¿Qué saben de sus compañeros? ¿Será que hicieron puente? Yo creo que sí. Bueno, esperemos un minutito más y ya empiezo. Ok, pues empezamos. Yo creo que sí hicieron puente. Bueno, continuamos con el curso. Entonces, segunda parte de la adquisición de actividad eléctrica cerebral. Aquí lo que vamos a ver son potenciales evocados, monitoreo de anestesia, potenciales evocados, la técnica de promediación para obtener el potencial evocado y nada más. Las interfaces cerebro-computadora las dejo para la próxima clase. Ok, una de las grandes aplicaciones antes de ver potenciales evocados es el monitoreo de anestesia en base a la señal electroencefalográfica. Como pueden imaginarse, cuando se está inyectando el fármaco anestésico, pues los componentes en frecuencia empiezan a bajar. Entonces, tendiendo a las ondas delta, ¿no? Estas ondas que van de 0 a 3.5 hercios. Entonces, el EEG muestra variaciones características durante el protocolo de anestesia aplicado a un paciente en cirugía. En general se observa una disminución de los ritmos eléctricos cerebrales proporcional a la cantidad de droga presente. La profundidad anestésica se ha determinado clínicamente a partir de varios parámetros espectrales obtenidos del registro de superficie. Bueno, solo dos parámetros espectrales. A uno que se llama como el borde espectral, donde se define como la frecuencia en donde se acumula un 95% de la energía total del espectro. Entonces, en un eje normal, el 95% anda por ahí de los 15 hercios. Cuando se le está inyectando el fármaco anestésico, estos 15 hercios se empiezan a mover, ese 95% se empiezan a mover hacia las bajas frecuencias, teniendo cuidado el anestesiólogo de no ir a muy bajas frecuencias porque pues, puede poner en coma al paciente. Sí, entonces, este borde espectral es uno de los índices para monitorear el índice la profundidad anestésica. El otro es la frecuencia mediana. En la frecuencia mediana se ordenan los valores de energía de todas las frecuencias en forma creciente y situando el punto donde se encuentra el 50% de la energía total. Igual este 50% empieza a recorrerse hacia las bajas frecuencias y los anestesiólogos ya saben a qué valores recurrir para considerar que el sujeto ya se puede invadir el cuerpo del sujeto bajo cirugía. ¿Ok? Entonces, esta es
otra de las aplicaciones del electroencefalograma. Ahora sí, entramos a potenciales evocados. Los potenciales evocados son actividad eléctrica cerebral relacionada a eventos a partir de varios tipos de estimulación sensorial de los tejidos nerviosos. Entonces, a diferencia del electroencefalograma, se llama esto potenciales evocados porque es la respuesta evocada, una respuesta que fue que proviene de que el cuerpo humano fue estimulado. Y esas estimulaciones pudieron haber sido auditivas, somatosensoriales, visuales, gustativas, olfatorias, motores, vestibulares y cognitivos. Actualmente todas están en investigación, pero las que tienen mayor relevancia clínica son la auditiva, la somatosensorial, la visual y los potenciales evocados cognitivos. Los olfatorios, motores, vestibulares presentan demasiada variabilidad intrasujeto e intersujeto, por lo cual no tiene mucha aplicación en la clínica. Sin embargo, pues los investigadores siguen intentándolo, que sea una técnica de electrodiagnóstico. Ok, entonces el potencial evocado es un registro no invasivo que provee información sobre anormalidades en la ruta sensorial. Otra vez, a diferencia del electroencefalograma, el potencial evocado evalúa también el nervio sensitivo, ¿no? Claro, asume que la transducción del potencial auditivo, digamos, por ejemplo, de una onda mecánica auditiva a que las células ciliares en la cóclea emitan potenciales de acción, se asume entonces que el transductor está funcionando bien y entonces lo que está evaluando es la vía de conducción hasta el cerebro y su integración en el cerebro. Entonces, el potencial evocado es registrado a partir del cuero cabelludo, al igual que el eje. Los potenciales típicamente se manifiestan a sí mismos como una onda transitoria, cuya morfología depende del tipo e intensidad del estímulo, así como de la ubicación de los electrodos. ¿Sí? El estado mental del sujeto, como su nivel de atención, alerta, sueño y expectación, también influencian algunos tipos de forma de onda, sobre todo si la respuesta tiene latencia larga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de la latencia larga? Ok, antes de eso, los potenciales evocados entonces tienen muy baja amplitud. Estamos hablando de 0.1 a 10 microvoltios, comparativamente con el eje que está del orden de 10 a 100 microvoltios. ¿Sí? En este caso, el eje se considera ruido, cuya influencia debe ser minimizada. Entonces, dentro del eje surge ahí una señal determinista que es el potencial evocado. La reducción del ruido es uno de los objetivos del procesamiento de la señal evocada. La propiedad de estímulo y respuesta significa que la estimulación repetitiva puede ser empleada en combinación con técnicas de promediación para ayudar a reducir el ruido. Con un ruido suficientemente bajo, la latencia y amplitud de cada onda del potencial evocado puede ser aproximada adecuadamente e interpretada en términos clínicos. La latencia, ¿qué es? El tiempo en el que se produjo, el tiempo que pasa entre que se aplicó el estímulo y se produjo una respuesta en el cerebro. Esa es la latencia. Entonces, la técnica de promediación, ha habido varias técnicas de procesamiento de señales para mejorar la relación señal-ruido y sobresaltar el potencial evocado del ruido del eje de fondo, ¿no? Sin embargo, la que ha predominado es la técnica de promediación. Es una técnica muy sencilla que considera las siguientes suposiciones. El conjunto constituido por las vías sensoriales aferentes que reciben el estímulo y lo transmiten al cerebro y la región de la corteza que integra dicho estímulo son un sistema lineal e invariante en el tiempo. Esto genera una señal estacionaria que reacciona en forma similar ante el mismo estímulo. Entonces, ¿cuál es la técnica de promediación? ¿Cuál es el éxito de la técnica de promediación? Que yo puedo estar enviando
estímulos repetitivos a cierta frecuencia y siempre voy a ir obteniendo la misma respuesta. En eso se basa que el transcurso por la vía sensorial no cambia, la señal, el sistema completo es un sistema lineal e invariante en el tiempo. Importantísimo esa invariancia en el tiempo, ¿no? Para poder aplicar estímulos repetitivos. Luego, el estímulo además debe ser cuidadosamente seleccionado para incidir específicamente en la zona que se desea estudiar. Este debe ser constante, ¿sí? LEG o ruido de fondo es una señal aleatoria que puede modelarse como ruido blanco, que el ruido blanco, no sé si lo estudiaron en su curso anterior, la de... Análisis. Sí, gracias. Análisis. Que la señal de ruido blanco tiene una media de 0 y autocorrelación nula. Sí, entonces el ruido blanco, si yo estoy promediando puro ruido blanco, conforme más crece el número de promedios, el ruido blanco va desapareciendo. ¿Por qué? Porque tiene una media nula. ¿Ya se conectaron más? Sí. Ya son 8. Ok, había puras mujeres, oí una voz de hombre ahorita. Ok, entonces matemáticamente, ¿qué tenemos? Que el potencial evocado en el tiempo B de I, B subíndice I, es igual a la respuesta evocada que ando buscando más un ruido, ¿no? Entonces se asume que ese ruido, que es el eje de fondo, se suma, no es un efecto multiplicativo ni otro operador, ¿no? Sino es únicamente una acción de suma, tal que si yo saco una sumatoria, si digo que I va de 1 a N, entonces estos potenciales PI divididos entre N pues se mantienen porque estoy asumiendo un sistema lineal e invariante en el tiempo, entonces aplico el mismo estímulo y obtengo exactamente la misma respuesta. Pero ¿qué pasa con el ruido? Cuando el ruido, que es aleatorio, pues conforme estoy aumentando y la sumatoria tiendo a N, este término se hace 0. Y entonces me quedo con mi potencial evocado. Y ha tenido mucho éxito. Entonces, lo que tenemos en los diferentes potenciales evocados es, por ejemplo, en el eje de las X tengo mi latencia o mi tiempo, tengo unidades de tiempo que vienen aquí, por ejemplo, estoy en 2 milisegundos, acá estoy ya en 10 milisegundos, acá estoy en 50 milisegundos y acá estoy en 100 milisegundos. Entonces, podemos ver los 3 estímulos que han servido para la clínica, que son el potencial evocado auditivo, sobre todo los de latencia corta. En los primeros 5 milisegundos aparecen unas ondas deterministas. ¿Sí? A ese potencial evocado auditivo, por sus siglas en inglés se le conoce como ABR, que es la A de auditory, B de brain, de cerebro, brain stem, de tallo cerebral, y la R de response, ¿no? Respuesta a nivel auditiva a nivel del tallo cerebral. Es una respuesta que tiene una latencia máxima de 5 milisegundos. Se han estudiado potenciales evocados auditivos de latencia media, arriba de 50 milisegundos, pero no han tenido mucha aplicación clínica. Conforme nos alejamos del tiempo de análisis de la señal evocada, hay más variabilidad intrasujetos e intersujetos. ¿Por qué? Porque empiezan a interactuar procesos cognitivos, ya procesos de expectación del sujeto el cual está siendo estimulado, ¿sí? O sea, empieza a pensar en cosas, empieza a distraerse o empieza a estar más atento. Todo eso mete variabilidad a la latencia media y a la latencia larga. Ok, entonces el potencial evocado visual que sí ha servido como aplicación clínica, sobre todo por una onda que es la P100, P de positivo, onda positiva, 100 de que sucede en 100 milisegundos, ese potencial ha sido de buen valor clínico.
¿sí? Entonces, ese sucede en ya casi lo que tenemos determinado como latencia larga, ¿sí? Hasta 100, bueno, hay un pico en 50 milisegundos, ahorita vemos potenciales evocados visuales, pero aproximadamente después de los 50 milisegundos empieza a haber picos característicos que permiten ser utilizados para el diagnóstico de la vía sensorial visual y su integración en la corteza occipital. Y tenemos el potencial somatosensorial, que el estímulo pues, puede ser táctil, térmico, etcétera, donde suceden picos característicos antes de los 50 milisegundos, ubicados entonces dentro de la latencia media. Entonces empezamos con la respuesta auditiva, viendo más características de este potencial de respuesta auditiva del tallo cerebral. Entonces, como recordarán de su curso de sus cursos de fisiología, entra por el oído externo la onda mecánica, luego pasa a un sistema de huesecillos que actúan como amplificador para finalmente integrarse en la cóclea que es el sistema que traduce del estímulo mecánico a potenciales de acción que se transmiten por el nervio auditivo y que llegan a el tallo cerebral. Entonces hay aquí varios relevos aquí o sinapsis que son en el núcleo coclear dorsal, otro en el colículo inferior y como pueden ver se está estimulando un solo oído y hay radiaciones del impulso eléctrico, la onda sonora, a ambos hemisferios de la corteza temporal. ¿Sí? Es indistinto si uso el oído derecho, voy a obtener respuesta en ambos hemisferios, o si estimulo el oído izquierdo, voy a obtener respuesta en ambos hemisferios. ¿Ok? Entonces, se obtiene este tipo de onda característica, donde aproximadamente se están espaciados, está la onda 1, está caracterizado, ya es tan determinista esta señal que están caracterizados los picos. A se le conoce la onda 1, que se considera que es una onda que pasa por el nervio auditivo y que tarda 1 milisegundo de que se aplicó el estímulo a llegar al nervio auditivo. ¿Sí? Luego en el núcleo coclear se tiene la onda 2 por los 2 milisegundos, por la latencia de 2 milisegundos. Luego la onda 3 milisegundos de latencia en el complejo olivario superior, la onda 4 en el hemisco lateral y la onda 5 en el colículo inferior. Hay otras onditas, pero no son tan claras de obtener en el registro. Las primeras 5 son las que son mucho más fáciles de detectar que las del cuerpo geniculado medial y las radiaciones talamocorticales, ¿sí? Entonces, ya hasta los instrumentos de potenciales evocados hacen la identificación automática cuando se tiene un buen registro, hacen la identificación automática de los 5 principales picos de el potencial ABR de latencia corta. Pueden ver aquí cómo es un potencial muy, muy pequeño. Aquí tienen la amplitud de 0.5 microvoltios, ¿sí? Es el potencial evocado de mucho menor amplitud. Sin embargo, es posible detectarlo si tienen una muy buena tierra física, si sus electrodos están blindados, si la impedancia electrodo-electrolito piel es menor a 5 kiloohms. Si esas 3 características las cumplen, es casi 100% probable que ustedes obtienen un trazo como el que está aquí, así de limpio, ¿no? Donde automáticamente el equipo les detecta los 5 picos característicos. ¿Hay alguna pregunta? Siguen conectados 8 nada más, ya no.
Ok, ya no hubo más participantes. Yo sí tenía una. Sí, dime. Con respecto a las 6 y las 7, ¿esas ya Ajá. no se alcanzan porque es como más adentro o a qué se debe que ya no se alcancen a notar tanto? Sí, es posible que sea porque estén más adentro, buena observación. Es posible también que como conforme nos alejamos o conforme aumentamos la latencia o el tiempo de análisis de las señales que produce el estímulo, hay más variabilidad. Entonces también eso mete ruido de que podamos detectar esas ondas 6 y esa onda 7. Ok, muchísimas gracias. Sí, de nada, muy buena observación. Ok, entonces el estímulo debe ser constante. Entonces, este estímulo que ha servido de, de parámetro importante para el diagnóstico clínico es un estímulo sonoro tipo clic. Ese clic que se oye clic, es un pulso cuadrado de amplitud de 100 milisegundos. ¿Sí? Importantísimo ese pulso cuadrado, porque un pulso cuadrado, como recordarán de sus cursos de procesamiento, de señales y sistemas, el clic, un pulso cuadrado, tiene múltiples componentes en frecuencia, desde baja frecuencia hasta muy altas frecuencias. Entonces, ese clic permite estimular toda la cóclea, ¿sí? Entonces, se utiliza en condensación o rarefacción. Condensación si es un pulsito mecánico que va hacia adentro del oído o si va hacia afuera del oído. Se utiliza una frecuencia estandarizada de 10 hercios, es monoaural, la intensidad va de 65 a 70 decibelios sonoros. Tiene que ser únicamente que se perciba el sonido, no tiene que ser tan fuerte para lastimar, que no lastime al oído, ¿no? El potencial es tan pequeño que se encuentra en estructuras muy alejadas y profundas con respecto al electrodo de registro, que es necesario aplicar entre 1000 y 4000 estímulos, ¿sí? 4000 y entre 1000 y 4000 estímulos a una frecuencia de 10 hercios. Entonces se pueden poner a su sujeto que acostado o sentado, es tranquilo, puede estar con ojos abiertos, puede estar con ojos cerrados, es indistinto. Lo único que hay que tener cuidado es en eliminar la señal de 60 hercios. ¿Sí? Y entonces, el sujeto puede estar durmiendo, puede estar en sueño profundo, puede estar muy alerta, no platicando porque sí me mete ruido, pero puede estar ahí un tiempecito que pasan los 4000 estímulos y obtener el potencial evocado. La colocación de los electrodos, como han de imaginarse, también está estandarizada. Entonces se coloca el electrodo de referencia en el vértex, que es el electrodo CZ. Recordarán que es el electrodo que está en la punta de la cabeza, exactamente a la mitad del inión y el nación, que son las marcas estas del sistema 10-20. Los electrodos activos se colocan en los lóbulos de las orejas. Y por último, el electrodo de tierra se coloca en FPZ, que es un electrodo igual en la parte central de la cabeza y a nivel de la frente, según el sistema 10-20. ¿Ok? Entonces, las latencias del potencial evocado ABR se ven muy poco afectadas por la utilización de fármacos anestésicos o por el nivel de atención del sujeto. De hecho, durante el estudio, el sujeto puede dormirse. Sí, se siente más cómodo, ¿no? En lo que pasan los 4000 estímulos para que el clínico obtenga su potencial evocado. Las aplicaciones del potencial evocado auditivo de latencia corta es detección de tumores por medio del alargamiento de las latencias. ¿Sí? En la presencia de tumores se alargan las latencias de estas ondas características que estamos esperando en 1, 2, 3, 4, 5 milisegundos, estas se recorren. ¿Sí? Se hace más lento. Y también ha servido en lesiones desmielinizantes. Recordarán que la mielina es esta capa de los nervios que ayuda a la velocidad de conducción a cierta velocidad, ¿no? Una velocidad relativamente rápida con respecto a nervios no mielinizados. Entonces, cuando hay lesiones desmielinizantes, como en la esclerosis,
También se presentan un tipo de alargamiento de las latencias interpicos o en la supresión inclusive de algunas ondas, dependiendo del grado de la patología. Y la esclerosis, desgraciadamente, es una enfermedad muy común en México. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este es el potencial evocado auditivo de latencia corta. Yo solo tenía una duda de que si, por ejemplo, a la hora de hacer las mediciones, cambia con respecto a los neonatos y con los adultos. O sea, por ejemplo, ve que dijo que si estaban platicando que les metía ruido. O sea, con los bebés, ¿cómo sería? Yo creo que es otra buena observación. Sería, yo creo, relajándolos, dormidos, para que estén tranquilos, sí. Sí. Solo era esa duda. Sí, muy bien. Sí, muy bien, estás pensándole. Gracias, porque últimamente han estado muy calladitos. De repente, es que luego el trimestre se va rápido y es lo que luego complica a uno. Pero aquí andamos todos presentes. Qué bueno, pues no todos, solo hay 8 participantes, además de que sí se fueron hicieron puente. Porque sí quedó claro que iba a haber clase hoy, ¿no? Sí. Profesora, yo tengo una duda. Sí. Es que yo entré a la sesión, pero con el link que teníamos al principio, hasta que el compañero Gamaliel me dijo que no era ese link. Y me mandó. Pero no recibiste les mandé a todos no, ya el correo. No, mejor no me llegó. Entonces, ¿será que es problema del correo? De repente ve que también la primera sesión igual había mandado también un correo que no tenía nada de eso. ¿Y tú estás inscrito? Sí, profesora. No, pues sí, se los mandé a todos. Y qué raro que no hayan recibido el correo. ¿Será que eso esté pasando ahora? ¿Pudiera ser una opción? Pudiera ser, sí, no sé, profesora. A lo mejor y sí, porque a mí yo estaba en el otro link, de hecho estaba antes de las 3 conectado, pero no entraba a la sesión. Hasta que me comentó que no era ese link. Sí, gracias por comentarme. Les preguntaré el próximo martes nuevamente. Porque pues ya es para que, de hecho una de sus compañeras sí me dijo, no he podido entrar en las últimas 2 clases, que cambió el link, pero es la única que me ha preguntado, los demás no me han preguntado qué ha pasado si no han podido entrar a las clases. Eso sí. Sí, también su nivel de interés en el curso también tiene que ver aquí. Ok, continuamos. Ahora con los potenciales evocados visuales. Entonces, les decía yo que asumimos que el transductor de fotones luminosos a pulsos eléctricos está funcionando bien. En este caso de los potenciales evocados visuales, pues es la retina. Entonces, nuevamente tenemos que puede haber una estimulación de un único ojo o de los 2 ojos. Sin embargo, de un único ojo también tiene radiaciones envía la información a ambos hemisferios de la corteza visual primaria, que está en la zona occipital, en la parte trasera de la cabeza. ¿Sí? Y tenemos aquí un relevo o una sinapsis que es en los cuerpos geniculados laterales. ¿Sí? Entonces, para detectar potencial, necesitamos poner electrodos pues acá, cercanos a la corteza occipital. ¿Sí? Entonces, nuevamente tenemos una señal determinista donde es de hecho también lo hemos hecho en el laboratorio ahí de biomédica y también hemos obtenido relativamente fácil el potencial evocado visual, donde se identifican estos 2 picos negativos, uno en 70 milisegundos y otro en 140 milisegundos, y el potencial, la P100, que es un potencial positivo a 100 milisegundos. Entonces, se considera que la onda negativa 60 o 70 se relaciona con la mácula, con el buen funcionamiento de la mácula, que es esta parte que tiene la visión fina a nivel de la retina.
¿ok? El potencial 100, que tiene que ver con mecanismos de contraste de las intensidades, y la N140 ligada al contraste espacial, ¿sí? Porque uno es el contraste de la iluminación, del nivel de iluminación, oscuro, claros, en el caso de luz blanca, de oscuridad a blanco, ese es un contraste, qué tan blanco, y el ligado al contraste tiene que ver, por ejemplo, en los patrones o en el patrón de ajedrez, que es uno de los estímulos que se utilizan, un patrón de ajedrez, cuántos cuadros aparecen en el espacio, ¿no? Eso tiene que ver con el contraste espacial. Los parámetros de estimulación, entonces, también estandarizados son un estímulo, puede ser estímulos tipo flash o la estimulación estructurada, que pueden ser barras horizontales o verticales de luminosidad diferente, y los patrones de ajedrez alternados, generalmente en blanco y negro, donde el contraste puede ser variable. Puede ser iluminación monocular o binocular. La frecuencia de la estimulación es de 4 a 10 Hz. Se puede cambiar la luminosidad, el contraste de intensidades y la frecuencia espacial. Y aquí empieza a haber variabilidades, ¿no? Entonces, los factores que dependen del sujeto es la edad, son diferentes, los potenciales evocados de 0 a 5 años, de 5 a 15, de 15 a 45, ya sucede un aumento de amplitud y disminución de las latencias. Y de 45 en adelante sigue habiendo aquí existe una disminución en la amplitud y aumento de latencias. La agudeza visual no afecta las latencias, solo las amplitudes, ¿sí? Y se recomienda adaptación al estímulo, ya que la disminución del diámetro de la pupila aumenta la latencia. Las aplicaciones. Ha sido útil en la neuritis óptica, que son retardos en las respuestas visuales obtenidas por estimulación del patrón. La latencia promedio del ojo enfermo puede aumentar hasta un 30% con respecto a la del ojo sano. Y también, por supuesto, en la detección de esclerosis múltiple. Este problema de desmielinización de las células, de las fibras nerviosas. Donde pues hay un retraso en este pico característico de los 100 milisegundos. Luego tenemos los potenciales. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Con los potenciales evocados visuales. No, por el momento no. Ok. Continuamos con los potenciales evocados somatosensoriales. Entonces, los potenciales evocados somatosensoriales, les decía que pueden ser estimulados a nivel de la piel, de los receptores periféricos, ya sea de brazos o de piernas, donde el nervio sensorial, la primera neurona sensorial, tiene aquí un primer reemplazo a nivel de la espina dorsal, y donde se cruza y se cambia de hemisferio, ¿no? Si estamos estimulando un brazo derecho o una pierna derecha, se cambia, o la respuesta la voy a ver en el hemisferio izquierdo. Entonces tiene otra sinapsis aquí a nivel del tálamo para la tercera neurona sensorial llegar a la zona parietal, ¿sí? Que es esta zona, la zona parietal, atrasito de la fisura lateral, la fisura lateral del cerebro, ¿sí? Muy cerca del centro del cerebro. Entonces, aquí sí no hay radiaciones hacia ambos hemisferios, como en el visual o en el auditivo, sino sobre el hemisferio contralateral. Es una vía rápida, no como la vía visual, que está tardando 100 milisegundos en obtener el pico 100, ¿no? Que veíamos en el potencial evocado visual. En el potencial evocado somatosensorial estamos obteniendo un pico
negativo a los 27 milisegundos y un poco positivo a los 32 milisegundos. Es un potencial típico, otra señal determinista que ha servido para el diagnóstico de sobre todo esclerosis múltiple y poliomielitis. Entonces, el potencial evocado somatosensorial aplicando un estímulo eléctrico al nervio peroneal a nivel de la rodilla, para cuando se estimula a partir de las piernas, ¿no? Los miembros inferiores. Aquí se está viendo entonces la señal de un sujeto normal. Aquí se pone en configuración bipolar, en CZ y en CC, y la diferencia de esos dos potenciales registran esta onda determinista, y como con esclerosis múltiple, ese N27 y ese pico 32 casi están sobre los 50 milisegundos, aquí en nuestra escala temporal. Entonces, pues hay un alargamiento de la latencia con esclerosis múltiple. Entonces, la colocación de los electrodos y el número de promediaciones. Se emplea el PZ o CZ generalmente en registro bipolar, como acabamos de ver. El electrodo de referencia se pone en FZ o FPZ, estos electrodos que van centrales a nivel casi de la frente, el FPZ sobre todo. Y se utilizan 256 promediaciones. Es un potencial de amplitud muchísimo más grande que el potencial evocado auditivo de latencia corta, tal que solo con 256 promediaciones es posible obtener el potencial. ¿Ok? Los parámetros de estimulación pueden realizarse estimulaciones mecánicas, táctiles, térmicas o dolorosas, o aplicarse un pulso de corriente eléctrica de entre 300 a 500 microsegundos de duración. Y se aplican a una frecuencia de estímulo a estímulo de 1 a 5 hercios. Las aplicaciones, como ya comenté, lesiones periféricas como tipo polio y la esclerosis múltiple. Una pregunta, ¿solo es para esas dos aplicaciones? Sí, es donde ha resultado útil en la clínica. Ya. Por ejemplo, para esquizofrenia no aplicaría. No, para esquizofrenia ni siquiera electroencefalografía sirve. Sí, no. En los potenciales evocados cognitivos sí ha servido para esquizofrenia, que es lo que voy a ver a continuación. Perdón. O para epilepsia iba a preguntar, pero bueno. No, epilepsia sí lo vimos en electroencefalografía, que hay potencial, ondas características, sí. Para los diferentes tipos de epilepsia, porque hay varias. Sí. Para eso sí ha servido la electroencefalografía. Recuerden, la electroencefalografía, su utilidad máxima es cuando cierto conjunto de neuronas logran sincronizarse, ¿sí? Y ese cierto conjunto de neuronas sincronizarse y sobrepasar el ruido de fondo, ¿sí? Porque no podemos decirle al cerebro solamente funciona en este pedacito y lo demás apágalo. No lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con potenciales evocados? Que son un conjunto muy pequeño de células que se están sincronizando y son las que están emitiendo el patrón característico, y al menos aplicando estímulos repetitivos logramos eliminar el ruido, ¿no? El ruido de fondo, que ese es el éxito del potencial evocado. Y eso es lo que pasa en la epilepsia, que se sincronizan las células y entonces estas sobresalen del ruido, de todo el demás ruido de fondo, de toda la demás actividad multifuncional que tiene el cerebro. Sin embargo, en la esquizofrenia, aquí hay factores cognitivos más complejos que también se llevan a cabo en el cerebro, y es lo que vamos a ver a continuación. Los potenciales evocados cognitivos.
que estamos hablando de cognitivos, que ya estamos hablando de potenciales arriba de los 200 milisegundos de latencia. ¿Ok? Entonces ya tiene mucho que ver el estado de expectación del sujeto, su nivel de estrés, su nivel psicológico, etc. Entonces, los potenciales evocados cognitivos también, a pesar de su latencia larga, han tenido aplicaciones sobre todo en psicología y en psiquiatría, ¿no? Entonces, ha servido para la exploración de los mecanismos de la cognición y funciones corticales complejas. Y tenemos dos principales que han servido en la clínica: el CNV, que es el potencial de variación negativa contingente, y la P300, un potencial positivo que sucede, como ya se han de imaginar, pues a los 300 milisegundos de aplicado el estímulo. Entonces, aquí cuando se habla de potencial... de nada, Gamaliel. El potencial del CNV o el potencial de variación negativa contingente se basa en establecer un paradigma. Sí, estos potenciales cognitivos requieren de un paradigma, que es una estrategia de estimulación del sistema cognitivo. Entonces, el paradigma puede ser la presentación de una señal condicional, S1, como un clic, una señal auditiva, y un segundo después la presentación de un segundo estímulo imperativo, que puede consistir en una serie de flashes repetitivos a los cuales el sujeto tiene que responder apretando un botón. En el intervalo interestímulos se presenta un potencial negativo conocido como el CNV. También conocido este potencial con la onda E, como la onda E, por la E por expectación, ¿sí? Porque el CNV puede generarse independientemente de una acción motora. Entonces, el paradigma, que es lo que se le dice al sujeto: vas a recibir un estímulo, un clic, y posteriormente, un segundo después, vas a recibir un estímulo visual al cual tienes que apretar un botón. ¿Ok? Por el simple hecho, cuando recibe el primer estímulo, por el simple hecho de estar en la expectación de su acción motora, se produce el potencial negativo conocido como CNV. Entonces, este potencial evocado es posible registrarlo con un electrodo activo en el vértex, en la punta de la cabeza, cerca de la corteza premotora. ¿Sí? El CNV cesa en cuanto aparece el segundo estímulo. Tiene una amplitud de 20 a 40 microvoltios y una latencia que varía. Aquí hay mucha variabilidad intersujetos, que varía desde 200 a 400 milisegundos. Se ha encontrado que la amplitud aumenta con un nivel alto de atención. Y aquí es donde empiezan a involucrarse las cuestiones psicológicas. Las aplicaciones, son muchísimas. Está relacionado con eventos psicológicos como la expectación, la decisión, la motivación, la voluntad, la excitabilidad, y esta potencial se ve disminuida la amplitud en un déficit mental serio, daños en el tálamo, pacientes seniles, disturbios psicopáticos, ansiedad, aquí es donde entra la esquizofrenia, los niños hiperkinéticos y la falta de concentración. ¿Ok? ¿Preguntas? No, tengo una duda, por Sí. Digamos que se utiliza como para ver eventos psicológicos, digámoslo, en las famosas pruebas de decir la verdad, ¿nos utiliza algo parecido a esto? Sí, efectivamente. La P300 se utiliza que es la que vamos a ver ahora. Sí, en los métodos, en los detectores de mentiras, ¿no? Sí. Sí, utilizan estos potenciales evocados cognitivos. Entremos entonces en la P300.
La onda P300 es un potencial conocido como endógeno, potencial evocado endógeno, que se presenta cuando hay una secuencia con estímulos relevantes o irrelevantes. Solo los estímulos relevantes provocan una onda positiva tardía. La amplitud de esta onda varía con el significado del estímulo relevante. También sucede cuando un estímulo de tonos repetitivos cambia inesperadamente en su frecuencia. ¿Sí? Esto es como acostumbrar al sujeto a un estímulo de tonos repetitivos y de repente cambiarle la frecuencia. Ahí sucede la P300. Esta onda está relacionada con la evaluación cognitiva de la significación del estímulo. ¿Sí? Ya un complejo, un potencial que tiene que ver con un razonamiento o con funciones del cerebro más complejas, ¿no? Se utiliza el paradigma del evento raro. Involucra la presentación aleatoria de un estímulo poco probable dentro de una secuencia con mayor número de estímulos estándar. Este paradigma también ha servido para las interfaces cerebro-computadora, que veremos en la próxima clase, ¿sí? Que es la presentación aleatoria de un estímulo poco probable dentro de una secuencia con mayor número de estímulos estándar. Cuando se detecta el evento raro, se dispara la onda P300 y sus componentes asociados. La amplitud de la onda depende de la probabilidad de presentación del estímulo. Mientras menos probable, la amplitud disminuye. La zona de detección es la zona cortical donde es posible detectar la P300 de la región parietal central cuando la estimulación es visual o auditiva. Dentro de las aplicaciones está la detección de trastornos mentales como el déficit de atención, la hiperactividad e impulsividad en niños y la detección de mentiras. ¿Sí? Ahí cuando el sujeto empieza a decir mentiras, se presenta el evento raro y entonces es cuando sucede la P300. Muy útil, este potencial ha sido muy utilizado mucho en las interfaces cerebro-computadora, por eso es un tema que dejaré para la próxima clase. Siendo ya todavía no se comercializan las interfaces cerebro-computadora, pero ya hay grandes avances científicos donde es lo que les voy a platicar de cuáles son los avances y cuáles son las limitaciones de las interfaces cerebro-computadora. ¿Alguna pregunta? De potenciales evocados tanto de latencia corta, los de latencia corta, los que se han tenido aplicación a la clínica, pues han sido los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. En cuanto a los somatosensoriales, los que han tenido aplicación clínica han sido los de latencia media, y en cuanto a los visuales, pues ya entre latencia media y latencia tardía, el potencial evocado visual. Y los potenciales cognitivos, a pesar y también el gran éxito, digamos, en psicología ha sido esta variabilidad que presenta, ¿no? Estableciendo dentro de esta variabilidad los parámetros de cuando el sujeto está más atento o en el caso de que exista un daño de déficit mental, pues también se han encontrado los retrasos en las respuestas o de plano la no formación de la respuesta en daños ya anatóricos. ¿Algún comentario?
De mi parte, quedó claro. Ok, bueno, pues entonces nos vemos el martes. Que Claro. ¿Vas a hacer tengan... con este mismo link, profesora? Sí, este mismo link, entiendo, porque como he tenido problemas con el Zoom. Entiendo que este mismo link nos va a servir hasta el fin de cursos. Ok, gracias, profesora. En caso de que no, pues ya les estaría enviando el nuevo correo. Pero espero que no, espero que, que ahora sí esta programación de sesiones recurrentes lleguen hasta el fin de cursos. Ok, pues que tengan buen fin de semana, nos vemos el martes. Igualmente, profesora, hasta el martes. Gracias, Hasta profesor. luego, hasta profesora. luego, Hasta luego. hasta luego.